Muy buenas tardes, estimados amigos. Estamos en un programa nuevo de la editorial Irlanda, conversando con, en esta ocasión, el maestro José Rubén Romero Flores, director general de la editorial Irlanda. No puede estar con nosotros, pero soy Juan Carlos Ramos Mora, conduciendo este conversatorio. Vamos a hablar en esta tarde de un libro celebratorio. Es un proyecto editorial que se hace en conjunción de una serie de esfuerzos con los especialistas que esta tarde nos acompañan. Yo le doy la más cordial bienvenida a la maestra Olimpia Guevara. Maestra. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. A la maestra Elena Hernández. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Y a Ricardo Mendoza, también un experto, un maestro en diferentes disciplinas. Ricardo, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a los compañeros. Nuevamente les reitero que a nombre del maestro José Rubén Romero Flores, quien les pide a través de mi conducto una disculpa por no estar con nosotros, les damos la más cordial bienvenida a este programa, este conversatorio que va a ser muy rico por todos los conocimientos que hay en torno a la obra y a la figura y al desarrollo profesional del narrador de paisajes, Antonio Delmar Ayala Grez. Y si me permiten nuestros invitados, voy a dar un pequeño contexto, un agradecimiento a las autoridades del Ayuntamiento Municipal de Tlaxcala, al propio director de este hermoso coso, el matador Alam, y también a la intervención de otro matador, del maestro Uriel Moreno el Zapata, que nos han permitido estar en este bello contexto, ¿sí? Es la Plaza de Toros, una de las plazas más bonitas en cuanto a arquitectura de la República Mexicana. Su apelativo hace referencia al tamaño de este coso. Es la pequeña tacita de plata. Y así la conocemos en Tlaxcala, pero tiene un nombre diferente que ahorita Ricardo Mendoza nos va a recordar por qué es. Muy buenas tardes y empecemos con este conversatorio. Es un libro celebratorio, maestra Olimpia, que tiene diferentes objetivos. Uno de ellos es precisamente utilizar las plumas diestras, alguna de ellas es la tuya, y que nos hagan una pequeña narrativa en torno, por ejemplo, a la biografía, al desarrollo profesional de Antonio Delmar Ayala Grez. ¿Nos puedes decir cuáles son los avances que llevas hasta este momento para aportar sobre esta publicación? Bueno, pues a mí me da mucho gusto participar en esta edición que estamos preparando, yo creo que con mucho cariño, para celebrar los 50 años de la afición, pero que se ha vuelto una vocación y un profesionalismo increíble de Antonio Delmar para la pintura. Está dedicadísimo, yo creo que está ligado de por vida a esta arte. Y creo que el trabajo que estoy preparando sobre su biografía es de verdad muy interesante. Les quiero comentar que las entrevistas que hemos tenido son muy ricas en información, pero también tienen una particularidad, que es la apertura que él tiene para comentarme qué es lo que lo va motivando para pintar, cuáles fueron los orígenes de su trabajo como pintor, de la familia, una familia que de verdad tiene, pues, como muchas familias que ubicamos en las artes de México, ¿no? Pienso en los Revueltas, ¿no? Así podremos decir de los Ayala, ¿no? Toda una tradición en la pintura y en el arte. Y entonces vamos viendo cómo el desarrollo de este niño, ¿no? que va creciendo al lado de un padre pintor, de un abuelo que pintaba, de un bisabuelo que pintaba, pues se va también desarrollando hacia el color. Y bueno, en una de las preguntas más interesantes que creo me ha respondido es, bueno, ¿y por qué el paisaje, por ejemplo, y el de Tlaxcala? Y él me comenta que cuando llegó a Tlaxcala, ¿sí?, él se enamora de este paisaje, empieza a ver lo que hay. Y lo que a mí me llamó mucho la atención, ustedes saben que Miguel Enelira es de estas tierras, y él ya hablaba del azul del cielo tlaxcalteca, que ahorita las nubes nos lo dejan ver en ciertas formas muy traviesas, ¿no? Uno puede imaginar tantas formas que forman también las nubes, pero esta coincidencia, el maestro Antonio me dice
este azul del cielo tlaxcalteca es único. Y entonces yo le digo, maestro, me estás recordando a Miguel en el Lira. Y eso creo que a él lo movió muchísimo como pintor, como persona, por todo lo que para él significa tener un paisaje como el que tenemos los tlaxcaltecas. Y eso también hace pensar en el privilegio que tenemos todos los que vivimos, los que visitamos Tlaxcala. Y bueno, verlo en los paisajes del maestro es increíble, ¿no? Pues, y él va descubriendo muchas, a lo mejor, de las cuestiones que tiene nuestro paisaje y que a veces nosotros, por verlas tanto, no las apreciamos con los ojos de un artista. Efectivamente, qué bonito lo describió la maestra Olimpia Guevara. Y este es solamente un pequeño ejemplo de lo que, por ejemplo, la maestra Elena desarrolló. La maestra Elena Hernández fue directora del Museo de Arte de Tlaxcala, que se dice entre los que amamos y hemos difundido a Tlaxcala, una de las joyas de la corona para exponer la plástica en el estado de Tlaxcala, pero de un formato diferente. Maestra, ¿cómo la obra de Antonio Delmar ha contribuido desde la óptica de usted, por un lado, a la plástica, al movimiento plástico en el estado de Tlaxcala, y por otro lado, a difundir la nobleza, la riqueza, aquellas añoranzas de las cuales la maestra Olimpia nos hace referencia hace un momento? Sí, a mí el corpus de obra de Antonio Delmar me parece de una gran riqueza, y lo que nos muestra a lo largo de 50 años de trabajo y más recientemente su estadía en Tlaxcala es la riqueza biocultural de nuestro estado. Podemos ver dentro del corpus de su obra el paisaje campirano, por un lado, y también el tema taurino, que le apasiona muchísimo, y nos va llevando de la mano a través del verdor, de sus pinceladas certeras, de esas pinceladas poéticas, una técnica maravillosa, un heredero de una familia de artistas plásticos, visuales. Toda su familia ha estado dentro de la pintura, del dibujo. Digamos que es de las pocas familias que yo conozco en donde todos ellos, los hermanos, los sobrinos, el padre, son pintores virtuosos, ¿no? En realidad su obra es virtuosa y nos traza un camino del cual nos lleva de la mano a conocer toda la cuestión de la flora tlaxcalteca. Tiene un gran gusto por retratar los magueyales, las nopaleras, las tunas, con una paleta muy vibrante, ¿no? Entonces, sí, aunque él no nació en estas tierras, tengo la certeza que es ya tlaxcalteca por adopción y que amamos su pintura, la admiramos muchísimo, así como la pasión que él tiene por su arte, por su oficio de pintor. Es un apasionado pintor que además trabaja incansablemente en su obra. Lo hemos visto en esta última exposición que se pudo admirar en el Museo de Arte de Tlaxcala, esos formatos, ¿no?, tan importantes, y siempre se está renovando al mismo tiempo, siempre está ofreciéndonos nuevas facetas del paisaje tlaxcalteca y del paisaje universal, ¿por qué no decirlo?, en su abordaje de captar la flora y la fauna. Es un pintor universal, creo. Efectivamente, ¿no? Y esa misma vibra a la que hace referencia la maestra Elena, nuestra querida amiga, es la que el maestro José Rubén Romero Flores sintió cuando conoció a Toño Delmar. Este lenguaje transversal al cual Elena ha hecho referencia, situándonos imaginariamente entre tunas, entre magueyes, entre un campo fértil con un fuerte color
y olor a pasto, ha sido el marco de referencia general para promover Tlaxcala. José Rubén, el maestro, el director de la editorial Irlanda, confluye con esfuerzos, conjunta visiones y entonces propone la publicación de este libro celebrativo en el que, además de hablar de recursos bioculturales, Helene es una experta, es una chef muy delicada, pero también con esa misma exuberancia de la paleta de Toño. Ella lleva a la mesa el amaranto, el huautli, los guasontles, etcétera, etcétera, etcétera. Y Ricardo Mendoza ha podido encontrar en la obra de Antonio Delmar Ayala Gres, próximo a cumplir 50 años de una vida profesional prolífica, de mucha producción, encuentra haciendas, construcciones añejas, puertas, herrajes y una serie de manifestaciones indudablemente de producto cultural, material, que Ricardo analiza desde una perspectiva muy particular. Él es restaurador y ¿qué nos puedes platicar, mi estimado Ricardo? Pues primero, es un honor muy grande participar en este equipo, capitaneado por nuestro amigo José Rubén, y que la perspectiva que yo estoy investigando de la obra de Toño es a partir del análisis del tema de los paisajistas. México destaca a nivel del mundo por los paisajistas que ponen atención en los paisajes mexicanos. Pocos han sido los que han puesto atención muy breve en los paisajes tlaxcaltecas, que sobreviven a partir del nacimiento de este movimiento, y que Antonio Delmar, el maestro Antonio Delmar Ayala Gres, de una manera personal y a través de su trayectoria de vida, a través de su biografía, perfecciona con su técnica, que lo hace total y absolutamente diferente al resto de los maestros notables a nivel del mundo, repito, del tema de los paisajes. Toño, conversando con él, no hay tiempo que alcance para poder comenzar a desentrañar los secretos. El artista en sí, y es todos, son celosos de sus técnicas de pintura para expresar algo que muchas veces no existe. Antonio ha fundamentado de manera contraria algo que existe, algo que está ahí, y que solamente él, a través de su sensibilidad artística, ha logrado plasmar en un lienzo, en un plano. Es muy interesante analizar la pintura desde esta óptica igual. La manifestación de la pintura, a diferencia de la escultura, es que la escultura es tercera dimensión y la pintura es un plano. Las técnicas del maestro nos hacen creer que vemos una dimensión que tiene alto, ancho y profundo. Y qué decir a través de los tonos de sus colores. Nos hace sentir incluso el sabor de la hierba, el sabor de la milpa, el olor del pulque, los aromas de las haciendas que plasma y muchas otras cosas más. A mí lo que me llama mucho la atención, y es la técnica que yo utilizo como restaurador de bienes muebles, particularmente de la pintura, es la estructura de sostén. ¿Qué es lo que tenemos que sacrificar antes de eliminarlo? Como es el bastidor, reforzar la tela y otras cosas que son temas de la especialidad de la restauración. El caso con Antonio es de que él ha tenido el cuidado de que su soporte, sus materias primas, sean de la calidad extraordinaria, que no solamente sobreviva el paso de nuestra vida, sino el paso del tiempo. Que al paso del tiempo su obra no la pase en el quirófano de un estudio, de un taller, de una intervención mayor, sino que la calidad de sus pinceles, de sus materias primas, que es parte de la investigación que él como científico, artista, ha explorado y ha plasmado en las obras que nos impresionan y que le dan la vuelta al mundo. La estructura de sostén de las obras de Antonio Delmar Ayala Gres es tema de investigación cuidadoso, porque los embates de la industria nos contaminan con multitud de materias primas que no siempre cumplen las cualidades de la calidad de la obra que el maestro captura y, como dije antes, transmite en esa comunicación que es interminable incluso platicarlo con él. Otra cosa importante de los temas del maestro es la historia. ¿Y esa historia en qué se ve? No solamente en el paisaje, sino se ve en el monumento histórico que él logra capturar, y a lujo de detalle. Quiero platicar una anécdota. Hemos tenido la oportunidad de visitar y explorar algunos monumentos históricos en los que yo le hago en la observación sin el afán de influir en su genio creador.
oye Toño, fíjate que este detalle del monumento histórico nos está mostrando este aspecto del momento. Y él rascándose la cabeza, tallándose la barba, oye Ricardo, eso es muy difícil de poder expresar, y enumera sus dudas, porque son problemas que el investigador artista tiene que resolver para finalmente hacernos ver en tercera dimensión, en un plano, cómo lo va a expresar la historia del edificio. Yo creo que es una debacle que tenemos él y yo, y que vamos a participar en este grupo a través de esta investigación que yo estoy haciendo. Y entonces se dan cuenta, estimados amigos, que gracias a este conversatorio hay tras bambalinas una serie de elementos que seguramente no observamos cuando llegamos a la obra de Antonio Delmar o de otro pintor, ¿sí? Estos elementos técnicos que nos acaba de describir someramente Ricardo. Digo someramente porque si se extendió en su intervención, imagínense lo extenso que va a ser su texto, agraciadamente. ¿Cuál es el proceso, Olimpia, que ha seguido para una investigación que por costumbre la maestra hace en escritorio, en archivos, en investigación de otro formato, pero ahora tiene al actor presente? Creo que es todo un reto, ¿no? Hacer una investigación de Antonio Delmar Ayala Grez, pero además es una fortuna. Coméntanos cómo es este proceso de investigación. Pues mira, para quienes no lo conocen físicamente, quienes no lo han tratado, a lo mejor suena a un nombre muy extraño, Antonio Delmar Ayala Grez, ¿no? Efectivamente, sí, es raro el Delmar, ¿no? Y fue una de las primeras preguntas, oye, ¿de dónde viene ese nombre, no? Porque a todos se nos queda, además es muy bonito el nombre, ¿no? Delmar, ¿no? Y bueno, tiene en el libro y en esta biografía, van a poder leer por qué. No, pero además se cree que Delmar es apellido y no. Y no, es su nombre, es uno de sus nombres, ¿no? Ah, caray, yo siempre pensé que era apellido. El apellido, no. Entonces, a lo mejor no lo tratamos a él porque difícilmente a veces coincidimos entre la obra y el artista, sea de cualquier tipo. Afortunadamente, Toño es muy cercano a su obra y pues en las exposiciones que está, la gente tiene la oportunidad de verlo, de conversar con él un momento sobre el cuadro, felicitarlo. Para mí ha sido muy, muy rico en el sentido de, pues como investigadora, como parte de un trabajo creativo de la biografía, que además está muy en boga, es un género que está en boga, afortunadamente, porque también pensemos que la biografía conlleva toda una época, o sea, no es nada más la vida personal, es la vida de un país, es la vida, si vamos hacia arriba, pues de un contexto mundial, pero también hacia abajo, de un estado, de una ciudad, de un barrio y de una familia. Entonces, la fortuna, insisto, es que Toño está vivo y es muy participativo. Antonio Delmar es una figura que dentro de todo lo que hemos comentado y lo que ustedes han dicho acertadamente del alcance que tiene su obra, porque es un alcance mundial. Él ha expuesto en Rusia, él ha llevado obra a muchos países, se han hecho textos también ya sobre sus exposiciones. Bueno, el catálogo que se debe hacer siempre ha sido muy elogiado, ¿no? Entonces, cuando uno ve la pintura, hablaba Elena de estas facetas que tiene, a veces el paisaje, pero también descubres por ahí el interior de un tinacal, y eso nos suena sumamente tlaxcalteca, pero también está en Hidalgo y también está en otros estados, pero es parte de nuestra identidad como mexicanos. O sea, él te lleva a esa parte muy profunda de nuestro ser mexicano. No, pero además también esos factores que ha señalado Olimpia es precisamente, y el más importante a mi gusto, es Tlaxcala. O sea, Antonio Delmar le está dando la vuelta al mundo con el tema tlaxcalteca. Si ustedes están de acuerdo, es muy importante registrar la técnica desde cómo él la ve, de cómo procesa sus materiales, cómo procesa sus herramientas, cómo ejecuta a través de todo eso la memoria o la imagen del Tlaxcala de hoy. Porque es muy interesante sentarse no solamente con Antonio Delmar, sino con otros artistas, y que si son de su escuela, pues es una de las aspiraciones de todo artista. Efectivamente, ¿no? Y menciona Ricardo el término escuela. Elena Hernández, en el texto que nos ha brindado,
que ya tuve la fortuna de disfrutar, de deleitarme con una narrativa muy rica, pero además muy amplia, muy puntual, que va de lo particular a lo universal, como lo dijiste hace rato, Elena. ¿Cuáles son las figuras de orden nacional o también internacional que tú pudiste detectar en la obra de Antonio Delmar Ayala Gres? Yo quiero partir del hecho importante de señalar que Antonio Delmar retrata momentos vitales, retrata ambientes, ¿no? Entonces se va a lo muy particular de ambientes de todo tipo, momentos del día, momentos históricos. Entonces él lo que está retratando de alguna forma es, como decía antes, el patrimonio biocultural de esta región, pero él abreva del doctor Atl, de José María Velasco, del Greco, o sea, tiene un gran capital cultural, un gran conocimiento de la historia del arte, y se nota, plasma en sus lienzos que es un estudioso de la historia del arte, que ha recorrido el mundo, y eso, así como la lengua materna y la cocina son unas de las partes más identitarias de cualquier pueblo y de cualquier comunidad, plasmar esta parte de nuestro patrimonio, de nuestra identidad en sus lienzos nos da el gusto y nos da la certeza de que van a quedar para la posteridad como unas instantáneas de ciertos momentos históricos de esta región. ¿Y por qué es importante? Porque también hay que ser muy realistas y saber que el deterioro ambiental es brutal, que todos los cuerpos de agua están casi todos contaminados, que en una falsa idea de progreso se tiran los huertos para hacer canchas de básquetbol o para hacer patios donde se realizan fraccionamientos. Entonces, la pérdida del patrimonio biológico en esta región es muy grave, muy grave. Yo lo he visto en pocos años, como por ejemplo, el día de la fiesta de Tizatlán, de mi pueblo, que se festejaba con pipián con pato, se acabó en cosa de 30 años. Entonces, que tengamos un gran artista que plasma estos momentos del patrimonio biocultural es importante porque dejan huella para el futuro. Así es. Y fíjense, estimados amigos de Conversando con Editorial Irlanda, que precisamente tenemos un espacio que en Antonio Delmar que nos puede llevar al pasado, pero nos habla del presente. Ese presente que irremediblemente nos hace reflexionar sobre la relación del ser humano con el medio ambiente. Ya Elena Hernández estaba platicando de la denostación que nosotros mismos hemos generado en nuestra casa mayor, Gaia, ¿sí? Ese concepto que nos abraza y al cual debemos de respetar. Y es una de las invitaciones que hace Toño Delmar en pintar o el maguey o uno de los elementos con los que tiene un romance inmediato, la Matlalcueye. Platícanos de eso, maestra. Sí, es importante recordar también cómo hemos matado miles de plantas de magueyes. Esto ha cambiado mucho del patrimonio cultural alimentario. Me refiero a la comida porque, bueno, es un símil que nos sirve mucho. Desde los años 80 se tiraron hectáreas y hectáreas de magueyes para sembrar cebada para las cerveceras, ¿no? Entonces, uno de los patrimonios más importantes de nuestra cultura alimentaria era el pulque, que poco a poco se dejó de producir. Entonces, toda la cocina del nopal, de la milpa, del maguey, se está perdiendo paulatinamente. Entonces, en el discurso de Antonio Delmar, nosotros vemos esta añoranza de cuidar nuestro medio ambiente
y puede ser hasta didáctico, porque sí te causa, como dice la maestra Olimpia, su pintura te causa júbilo, es una pintura alegre, es una pintura vibrante en sus colores, en sus tonos, y no es melancólica. Entonces creo que hasta tiene esta parte didáctica del amor a su patria chica, porque lo hemos adoptado como tlaxcalteca, se siente y se vibra ese cariño y ese sentido de pertenencia que él tiene hacia Tlaxcala. Y se agradece mucho que alguien que no nació aquí, que tome esta como su patria chica. Y también es importante comentar su parte personal. Es un gran amigo, es generoso, nos comparte todo esto que es un mundo interior, porque finalmente sí retrata diversos paisajes, momentos, ambientes, pero estos retratos, estas estampas, son un reflejo de su ser. No, y ahí yo quisiera comentar, Juan Carlos, lo que Elena también mencionó hace un momento, cómo este paisaje que es realmente, te hace vibrar, y esta parte didáctica. Es decir, yo veo ese paisaje y de verdad quien lo aprecia siente la necesidad como de cuidarlo, de visitarlo, de tener contacto con él. Y entonces esa es efectivamente una parte que sin ser el objetivo principal se logra, porque estamos también ante un artista que nos muestra la naturaleza como nosotros a lo mejor todavía pudimos verla, pero que estamos pensando en que puede desaparecer y estamos valorando doblemente el cuadro, ¿no? Porque está diciéndonos, ojo, este paisaje tal vez ya nunca más lo vuelvas a ver en la naturaleza. Entonces, efectivamente, vamos sobre una ronda final, si les parece, mis estimados amigos. Ricardo, al igual que el patrimonio natural, ha sido devastado, ha sido desmontado también, al igual que los magueyes que nos hablabas, Elena, muchos de los monumentos históricos que anclaban una memoria colectiva en el sentir pues no solamente de los tlaxcaltecas, sino de la universalidad de nosotros los seres humanos. Sobre la obra de Antonio, ¿cómo llegamos a una reflexión de qué hacer con el patrimonio monumental del cual tú eres un gran experto? Yo pienso que Antonio del Mar, al maestro Antonio del Mar, no le alcanza las palabras para explicar esta pregunta, que es una respuesta muy extensa. Las maestras en su perspectiva nos han dicho muchas cosas que son ciertas, pero al maestro del Mar sí le faltan palabras para poderlo explicar, justificar, proyectar, proponer, formular una serie de cosas. Por eso creo que el inserto en el movimiento pictórico del paisajismo está articulando un lenguaje dentro de un andamiaje en el que en ese lenguaje nos está advirtiendo qué es lo que está pasando en este momento histórico de Tlaxcala y cómo es que lo está resolviendo. Es lo que quiero decir. Los grandes poetas, los grandes literatos los perpetúan a través de los escritos, los libros, las publicaciones y demás. Los pintores son pocos los que lo hacen a través del lenguaje de la pintura. Entonces, la interpretación y la crítica del trabajo de Antonio del Mar, Ayala Gres, es precisamente ese. Falta mucho todavía por hacer, de investigar qué es lo que realmente significa el mensaje de Antonio del Mar en este momento proyectado hacia el futuro. Y eso es lo que yo pienso de la obra de Mar. Muchísimas gracias. Olimpia, para cerrar, una invitación a nuestros amigos y alguna reflexión. Pues la invitación es a que en cuanto Editorial Irlanda nos proporcione el libro, disfrutemos mucho no solo los textos, sino con lo que van a venir acompañados, que son gran parte de la obra. Va a ser una oportunidad para conjuntar esa parte interpretativa, una lectura que hemos hecho de su obra de alguna manera, o yo de su vida, pero también de apreciar la imagen, el cuadro, todo lo que nos está queriendo decir con su pincel, ¿no? Entonces yo creo que estamos de verdad ansiosos porque el libro ya salga
y lo podamos tener en las manos, ¿no? Eso además nos descansará mucho a quienes estamos trabajando en él, pero como lectores yo creo que uno espera ya el libro, ¿no? Y para referirme a él en esta última ronda, pues yo quisiera agradecerle mucho esa disposición que tiene para abrirse, para comentar, para seguir el trabajo que requiere, pues de verdad, a veces entrar en terrenos muy pantanosos de la vida personal de un artista, ¿no? Porque efectivamente estamos acostumbrados a disfrutar la obra, ¿no? Como ahora sí que no vemos qué hay tras bambalinas, cuánto costó a nivel de capital emocional, de experiencias, de trabajo, del trabajo mismo que implica pues a veces desplazarse, trabajar en situaciones que ahora está tan de moda, que con una salud mental o en situaciones a veces que no parecieran las ideales, pero que para el arte son muy valiosas, ¿no? Entonces esa disposición yo le agradezco muchísimo y yo espero que ustedes al leer esa biografía pues encuentren también ese eco con sus aportaciones y con sus emociones como artista y como ser humano, ¿no? Yo creo que Toño Delmar tiene otros 50 años, yo esperaría, de pintor, eso deseamos todos, y lo que venga en sus nuevas facetas, yo como decía Elena, pues él está constantemente experimentando, reinventándose como pintor, pero está siempre atento también a su entorno. Eso es importante, va de una época a otra, nos transporta con técnicas modernas a épocas muy antiguas, o nos presenta lo antiguo que puede ser un herraje, una puerta, con ojos del presente, con ojos del siglo XXI, con ojos de seres que estamos en un punto coyuntural para nuestro desarrollo humano, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a Toño Delmar, que seguramente tiene todavía mucho por darle al paisaje y a la pintura nacional y mundial. Muy bien, para cerrar, maestra Elena. Sí, yo quiero agradecer a la editorial Irlanda este proyecto editorial, porque vivimos tiempos difíciles en donde hay pocos lectores, donde el porcentaje de libros que se leen al año en este país es alarmantemente pequeño. Entonces, un proyecto editorial siempre se agradece. Yo soy amante de lo editorial. He publicado ya varios recetarios míos y creo que es loable, creo que es muy importante que nuestro amigo realmente se meta de lleno en hacer revistas, en editar libros, en hacer publicaciones. Es loable, es muy importante. Y 50 años, medio siglo se dicen rápido y se dicen muy fácilmente, ¿no? Pero hay que pensar en todo, es toda una vida dedicada a su oficio de Antonio Delmar, toda una vida, medio siglo dedicado a la creación, y eso no es cualquier cosa, es verdaderamente un trabajo constante, un trabajo difícil, complicado, para volcar todo su mundo interior en lienzos que comparte con nosotros. Entonces, pues hay que felicitar a Antonio Delmar y a la editorial Irlanda por tener un nuevo hijo, que es un nuevo libro. Así es, muchísimas gracias, muy buena reflexión. Esto ha sido Conversando con la editorial Irlanda. En esta ocasión tuvimos el honor, el gusto, el placer de estar con la maestra Olimpia Guevara Hernández, oriunda de Absaco, con la maestra Elena Hernández del Valle Arizpe, oriunda de la Ciudad de México. De la Ciudad de México, chilanga de corazón. Y tlaxcalteca por adopción. Y por creación también, yo creo, ¿no? Y con nuestro querido amigo Ricardo Mendoza Santos, igual oriundo de Chilangolandia. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo. Yo soy Juan Carlos Ramos Mora. A nombre del maestro José Rubén Romero Flores, cerramos el programa. Espera usted el olor a tinta de esta publicación, porque yo acostumbro que cuando abro un libro está nuevo,
Huelo a Lo tinta, hueles. lo disfruto, lo quiero, lo pongo en mi almohada. Muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias.